Bueno, ahora vamos a hablar del tercer punto de la agenda de la Asamblea Nacional, que quizás es el punto más álgido, más esperado, más controversial. Es que en la campaña, a mí me decía mucha gente, le decía a mucha gente que yo conozco, que tienes que salir a votar abajo por la manito, a la izquierda por la manito, tienes que salir a votar por la oposición, porque la oposición en 6 meses va a sacar a Maduro. Bueno, eso asume varias cosas. La primera es que Maduro es el problema, ¿verdad? Yo creo que tenemos muchos problemas. La segunda es que si tú haces eso, de verdad, la Asamblea tiene la potestad de sacar al presidente de la República y en 6 meses. Bueno, ese mensaje se ha ido afinando. El 13 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, después de varios días de mucha tensión entre el legislativo y el ejecutivo y muchas intervenciones de personalidades militares, afina en el programa de Vladimir, en una entrevista excelente además que le hizo Vladimir, que no es que van a sacar al presidente en 6 meses, eso no es así. Que en 6 meses se presenta, a partir de la juramentación de la Asamblea, de la instalación de la Asamblea, se presentará una fórmula o una propuesta mediante la cual constitucional, pacífica y democráticamente se sale de la presidencia de Maduro, de este Ejecutivo Nacional que tenemos. Bueno, nosotros queremos analizar si eso es realista, esperar eso, cómo serían las maneras a transitar ese camino, y la razón es la siguiente: si nosotros vemos que la Asamblea se está moviendo en esa dirección, es porque lo va a hacer. Si no vemos que transita en esa dirección, es porque quizás hayan otras prioridades y otras expectativas, amén de la de emergencia nacional o de otro cálculo político que haya hecho la oposición. Pero lo que queremos es saber si van a hacer o no van a hacer lo que nos dijeron que iban a hacer. Primero, vamos a tratar este tema de una manera informada y con la ley en la mano, y lo va a hacer el compañero Luis. Bueno, vamos a ver cuál es el tránsito. Vamos a hacer el ejercicio. En principio se dijo, en 6 meses está fuera el presidente. Ahora se ha dicho que en 6 meses buscaremos la fórmula para que haya un fin anticipado del periodo presidencial por las vías legales, pacíficas y electorales. Analicemos. La primera causa por la que puede terminar el periodo anticipadamente el presidente Nicolás Maduro es por la renuncia, cosa que no está planteada la renuncia todavía Del presidente. No lo renuncian, ni lo renuncian, ni renuncian, ni lo renuncian. Él no, ruido en tierra. La segunda es el enjuiciamiento del presidente. No tenemos a la vista ningún caso por el que se le vaya a juzgar, que pueda decirnos que puede salir anticipadamente antes del fin de su periodo. Para nada. Hemos hecho un ejercicio buscando algunas salidas en la Constitución. Hemos estado buscando en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela algunas salidas para que eso se logre. Entonces vamos a hacer el ejercicio de ubicar la medida y cuánto tiempo nos tarda. La primera es el referéndum revocatorio, que está establecido en el artículo 72 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y nos dice que al cumplirse la mitad del periodo... ¿Y cuándo es eso? Eso es en abril de este año. En abril de este año. En abril, el 15 de abril, se cumple la mitad del periodo de Nicolás Maduro Moros, y a partir de ese momento se abre el espacio para que a través de la iniciativa popular pueda solicitarse el referéndum. ¿Cuál es el primer paso? Un grupo de venezolanos, o en este caso la oposición si lo quiere hacer la MUD, tendrá que recoger firmas para solicitarnos en un número al menos del 20% de los electores inscritos en el REP. ¿Ok? Son 16 millones de electores. Estamos hablando de 3.200.000 electores que deben firmar. Y el propio presidente ha dicho en cadena que salgan a recoger la firma, contémonos y pongan sus 4 huellas o 5 huellas y le tomen una foto. Entonces, bueno, ya empieza el ánimo, tú sabes, a caldearse en ese sentido, ¿no? Y a recordar cosas que ya han ocurrido en Venezuela. Listas malas, listas buenas, todas esas cosas, y eso es un proceso de recolección de firmas. El CNE hace la planilla, se recogen las firmas, se entrega al CNE, el CNE las valida, se convoca el referéndum. Y se considera revocado el mandatario
a que se someta a referéndum revocatorio si un número igual o mayor de los electores que votaron por él revocan el mandato. Bueno, déjame hacerte una pregunta para tener claros los tiempos de cómo sería esto del revocatorio. Primero, hay que llegar al 15 de abril. Después de eso hay que recoger las firmas, 3.200.000 firmas. Después de eso el CNE tiene que hacer su trabajo, montar un proceso electoral completo nacional. Y el presidente fue electo, por lo que tengo entendido, con un pequeño margen, entonces un poquito más, el 50% del padrón electoral tiene que votar por él o contra él para que él salga. Sí, no, él tiene que votar revocando el mandato o la misma cantidad de votos que sufragaron por él o un poquito más. Igual o mayor, pues. Igual o mayor. Y después de que esa gente vote, inmediatamente, o cuánto tiempo se toma para que se considere revocado el presidente de la República. No, el presidente queda revocado de inmediato. Entonces vamos a los artículos que nos hablan de las ausencias definitivas o absolutas del presidente. ¿Y qué te dice este articulado? Este articulado te dice que cuando pasa la mitad del periodo y estamos en los últimos 2 años del gobierno, del periodo, se encarga el vicepresidente. Y si estás a la mitad del periodo o antes de la mitad del periodo, hay la ausencia absoluta, entonces se convoca unas nuevas elecciones para elegir un presidente que termine el periodo. Entonces las cosas no son tan sencillas, ¿no? No son tan sencillas. O sea, no son tan sencillas como decir va a salir ya. Entonces, lo que pasa es que a la gente le gusta que le mientan. O sea, la gente le mienten y te siguen. O sea, te dijeron, salen 6 meses. Sale ya Maduro, igualito con el Chávez, vete ya, y Chávez, vete ya. Y la gente sigue detrás de los que gritaban, Chávez, vete ya, y Chávez se fue cuando Dios se lo llevó. Igualito pasa con Maduro. Lo importante aquí es poner el foco en los problemas y de manera seria generar una alternativa de país. ¿De qué sirve que se vaya Maduro si yo no tengo una alternativa seria de país que voy a construir cuando él se vaya? Entonces vamos a caer en lo mismo. Prontamente, si no tengo un plan, si no tengo una base sólida de qué hacer con el país, si no hay un consenso de las fuerzas productivas, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales para ver qué se hace con el país, van a estar sacando al que llegue. Y de las fuerzas militares. Y obviamente las fuerzas militares que... Parece que quisieran ignorarlas de repente. Sí, es un error, es un grave error ignorar a la Fuerza Armada, porque es una institución muy importante, históricamente importante en el país, y es un error no solamente histórico, sino es un error táctico, es un error político. Tú no puedes salir de esta crisis sin la cooperación de todos los sectores, en especial desde la Fuerza Armada. Bueno, es preocupante entonces que este sea un punto tan importante en la agenda y tan opaco, ¿no? Porque además impide cualquiera de estas vías el diálogo nacional y el avance en la resolución de la emergencia. Hemos analizado una vía, hay otras, ¿no? Podríamos, por ejemplo, acudir a un proceso de enmienda constitucional donde se plantee la reducción del periodo presidencial, por ejemplo, de 6 a 4 años. Entonces, esa enmienda está establecida en los artículos 340 y 341 de la Constitución. La iniciativa de la enmienda puede ser o presidencial, o una iniciativa popular, o la misma asamblea por mayoría simple puede introducir un proyecto de enmienda constitucional. Su procedimiento de discusión es igual que una ley normal, 2 discusiones, y luego se somete, al aprobarse la enmienda, se somete a referéndum aprobatorio de la ley en los 30 días siguientes al que el CNE recibe el proyecto. Es decir, la Asamblea Nacional hace su procedimiento, aprueba la enmienda, luego la envía al CNE y el CNE en 30 días debe convocar a referéndum para que la apruebe el pueblo. Pero para eso también tienen que esperar el 15 de abril o lo pueden hacer ya. No, el de la enmienda lo pueden hacer ya. Claro. Bueno, pero el hecho es que esto nos sigue pintando un escenario que se complica. Se complica porque es una. Sí. Vamos a la otra vía que en el examen que he hecho de nuestro texto fundamental he encontrado, es la iniciativa presidencial, la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente que puede provenir de la vía presidencial. La Asamblea Nacional puede también acordar una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente mediante el acuerdo de las 2/3 partes, y los cabildos, los consejos municipales, reuniones de cabildos también pueden convocar o llamar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Esto ya es un proceso más complejo, pero obviamente este proceso hace un corte. Este, por ejemplo, sería la propuesta que elevaría personas que creen que el problema de Venezuela es el sistema político. No, pero como nosotros tuvimos otra constituyente hace poco, y la gente se acuerda más o menos cómo es eso, y cuánto tiempo se tarda eso. Y eso que eso fue una constituyente rápida, porque casi todo el mundo que estaba dentro estaba más o menos de acuerdo. Claro, este proceso supone la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, las bases comiciales para elegir esa Asamblea Nacional Constituyente, ir a un proceso de elección de diputados constituyentes, que perfectamente puede sesionar y encargarse de la Constitución existiendo los otros poderes. Lo que pasa es que ninguno de estos otros poderes puede rebelarse ante la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego esta Asamblea Nacional Constituyente discute una nueva constitución, un nuevo pacto político, lo aprueba, luego esta constitución va a referéndum y luego que se apruebe por el pueblo la nueva constitución planteada haciendo uso de las facultades constitucionales, entonces entra en vigencia la nueva constitución. Y seguramente cuando entre en vigencia una nueva constitución, en el caso hipotético, entonces tendríamos que ir a un proceso de relegitimación de los poderes, como también hubo, me acuerdo, en el año 99, en el 99-2000, que hubo lo que llamaron las mega elecciones. Bueno, para concluir, ¿verdad? Estamos ante un proceso que tiene 3 posibilidades legales. De esas 3 posibilidades legales, entendemos que ellos mismos se han puesto un máximo de 6 meses. Si a los 6 meses proponen cualquiera de las 3, vamos a darle un mínimo de 1 año para que se ejecute cualquiera de esas 3, ¿verdad? En 1 año y medio sería que se ejecuta el deseo de alguna de esas gente. Perdona que te interrumpa, vamos a establecerlo claramente para que quienes nos oyen sepan de qué estamos hablando. Okay. En 6 meses buscan la fórmula. Estamos hablando de junio. Cualquiera de las fórmulas que hemos examinado, porque esta es la misma constitución que van a usar los juristas que los asesoran a ellos, no te da sino casi que para 1 año de trayecto. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando que la salida de Maduro potencialmente, si todo les marcha bien a ellos y todo les marcha mal a Maduro, estaríamos hablando de más 1 año y pico. 1 año y pico. 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Está bien. ¿Estamos claros? Estamos claros, difiere mucho de lo que fue la venta, la promoción electoral, la propaganda electoral, pero está bien, es la realidad. La realidad, esto es lo que nos dice. Para que la gente no tome decisiones basadas en cosas que no van a pasar. Entonces, los invitamos de nuevo a que comenten en los videos, a que añadan videos propios, a que nos critiquen, a que nos apoyen. El hecho es que queremos que la gente empiece a pensar por sí misma, ¿no? Que simplemente espere a que le vendan algo y acepten esa venta como verdad, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que hemos tenido hasta ahora? Todo esta última época política en Venezuela, es que creemos lo que nos dice la televisión en la radio y no nos sentamos a ver cuál es la realidad. Entonces, esperemos que esto sea de alguna ayuda para la gente que lo ve, interesante para ustedes y que, bueno, se unan a la conversación de nuevo. Muchas gracias.